Hola queridos amigos, otra vez con ustedes, su doctor Maximiliano, ese médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y que también trabajó en la Federación de Rusia y que precisamente el día de ayer pude revisar, gracias a YouTube, lo que fue Stalin y realmente aquello que dice ese documental de que mató 20 millones de personas, entre esos 4 millones de ucranianos, de hambre. A los otros los llevó a campos de concentración donde hacían trabajos forzados, construían carreteras, ciudades en Siberia, los famosos Gulag. Veo cómo el procedimiento que siguió el presidente Stalin hasta convertirse en prácticamente el dios de Rusia y por supuesto el mayor asesino que jamás haya tenido ese país. Es el mismo camino por el que está siguiendo Daniel Noboa. De la misma forma, empezó de manera discreta, era alguien más del buró del Partido Comunista, era alguien más de la Asamblea Nacional, señor Daniel Noboa, y luego logró llegar al poder y una vez en el poder comenzó la persecución política. Convirtió a la persecución política en el objetivo fundamental del gobierno, algo igual a lo que está haciendo Daniel Noboa. En este momento el gobierno de Daniel Noboa se ha convertido en un gobierno que a sol y sombra va detrás de todos los enemigos políticos y como él decía, que es muy malo ser enemigo de Daniel Noboa, pues precisamente eso mismo es lo que decía Stalin. Por supuesto, Daniel Noboa es un presidente que nos lo puso Donald Trump, que nos lo puso el embajador Kirkpatrick, que nos lo puso Guillermo Lasso, y lo hizo para encubrir a Lenin Moreno, que a su vez le puso a Guillermo Lasso para que lo encubriera, y a su vez Guillermo Lasso le ha puesto a Daniel Noboa para que lo encubra. Hoy, como hemos visto, la fiscal que llevaba los casos, como el caso, todos los casos del cuñado del presidente, estos casos de narcotráfico, de la mafia albanesa, de las vinculaciones del presidente Guillermo Lasso, de su cuñado con la mafia albanesa, cómo le financió, pues han sido echados a la basura, los han eliminado. Ya se ha ido de aquí del país la fiscal, pero ha archivado esos casos. También ha archivado el caso contra la corrupción del presidente Lenin Moreno que recibió coimas de una empresa china para la construcción del Coca-Cola Sinclair. No había sido Correa el que recibió la plata, había sido Lenin Moreno el que recibió la plata. Y ahora, luego de que le fracasó la apropiación del campo Sacha en la Amazonía, este presidente ha ido por las minas, por repartirse las minas que ahora hay por todas partes y para lo cual ha empezado primero con un catastro minero. Ya intentó apropiarse de la mina de la plata, esa que está cerca del Toachi Pilatón, en la bajada Quito-Santo Domingo, donde íbamos a sacar, durante por lo menos 25 años iba a sacar oro, plata, zinc y cobre. 4 minerales por 25 años. Ya había pactado, ya tenía todo amarrado con una empresa canadiense. Y su tía, hoy, está en el poder. Por supuesto, esto se debe gracias a que nosotros, los ecuatorianos, nos hemos convertido en estúpidos que votamos sin conciencia histórica, sin conciencia ecológica, ni siquiera tenemos conciencia sanitaria. ¿Y por qué digo que no tenemos ni siquiera conciencia sanitaria? Porque
en nuestro país el problema de la drogadicción se ha convertido en un problema de salud pública. Y es un problema que viene por la desocupación, por la falta de sentido que tiene educarse en los colegios, escuelas y universidades del país. Porque después de tantos años de estudiar, de sacrificios de padres, del Estado, de profesores y de todo, miles y miles de jóvenes solo van por el camino de la desocupación. Ahí lo único que les sirve de todo lo que aprenden es el inglés para poder escaparse a Estados Unidos. Pero ahora que Estados Unidos nos ha puesto esa terrible barrera llamada Donald Trump, que nos está expulsando masivamente, esta opción laboral de los ecuatorianos, que era ir a trabajar en Estados Unidos, ha desaparecido. Y al mismo tiempo esto ha golpeado a las remesas, que eran las que permitían a los jóvenes, especialmente en provincias de la sierra, dedicarse al internet y a jugar en el internet, a tirarse la vida de vagos con la ilusión de que un día sus padres los llevarán a Estados Unidos de manera legal o ilegal y se podrán deshacer de vivir esta incertidumbre llamada Ecuador. Así pues, hoy todos los documentos, todos los informes, todo lo que pasa, nos está llevando a que nosotros, los ecuatorianos, no solamente que ya hemos perdido la conciencia ecológica, la conciencia social, la conciencia histórico-cultural, la conciencia ecológica la perdimos, nos la perdieron, nos la ayudaron a perder empresas como Peña Durini, que saqueaba los bosques de esmeraldas. Nos han ayudado a perder la conciencia ecológica las empresas pesqueras, las empresas camaroneras que desbarataron los manglares y arrasan con la pesca costera del Ecuador. Nos ayudaron a perder la conciencia ecológica las mineras y ahora los mineros ilegales, que les vale un comino contaminar los ríos con mercurio, con sales, etcétera, etcétera, y destruir la Amazonía. Entonces, hemos perdido la conciencia minera, la conciencia ecológica. Al mismo tiempo, hemos perdido la conciencia ecológica porque empresas como la Texaco llegaron a Ecuador y produjeron el mayor derrame petrolero de la historia en Sudamérica. Ningún otro derrame petrolero se compara con el derrame petrolero que produjo Texaco en la Amazonía ecuatoriana. Le valió un comino al gobierno de los militares y luego a toda la cadena de gobiernos civiles que vinieron y que fueron amigos, socios, interesados o inclusive subsidiados y colocados por la empresa petrolera norteamericana. Hoy Donald Trump, que está enfrentado con Elon Musk, y este enfrentamiento nos ha demostrado que Donald Trump no solamente que es estúpido, y es estúpido, un vanidoso estúpido con demencia senil, que ha utilizado la bolsa de valores de Nueva York para enriquecer a sus amigos mediante colocación de impuestos, estos aranceles a empresas como las farmacéuticas europeas, que apenas tienen noticia de que se ha producido este arancel, caen en la bolsa de valores de Nueva York y los amigos de Donald Trump corren a comprar las acciones de esa empresa que ha caído y a apropiarse de esas empresas, y luego inmediatamente que él sale con el chistecito de que, bueno, lo vamos a prolongar, vamos a dejar para el próximo mes, unos 90 días, unos 30 días más, y eso queda en suspenso, el famoso impuesto, estos aranceles. Entonces, los amigos nuevamente vuelven a recuperar la plata que pusieron en las acciones, que las compraron a precio de gallina pestada, y de esa manera se están apropiando de empresas como las empresas
farmacéuticas, las empresas de acero, las empresas metalmecánicas y automotrices de países a los que él les ha puesto estos impuestos. Bien, pero además de este juego turbio para poder robarse las empresas mediante la compra de acciones de esas empresas cuando éstas caen en la Bolsa de Valores de Nueva York, Donald Trump también ha convertido a Panamá, a Ecuador, en botín. Y en botín porque a Panamá le ha quitado y se le haya recuperado, entre comillas, las bases militares y prácticamente nuevamente vuelve a controlar el canal de Panamá. Y a Ecuador, porque gracias a este vendepatria, igual que lo fue el famoso presidente en 1941, también guayaca, también de la aristocracia guayaca, igual que lo fue Guillermo Lasso en el año 2022, 2023, también guayaca, también de la aristocracia guayaca, y este aristócrata guayaca vendepatria, los tres, Arroyo del Río, Guillermo Lasso y ahora le está regalando Ecuador a Estados Unidos. Y le está regalando Galápagos y le está regalando Manta. Y les está regalando por tiempo indefinido, y los norteamericanos pueden venir aquí no solamente a pasearse por todo el territorio ecuatoriano, sino que además, si cometen cualquier delito, no los pueden juzgar en este país, ni se los puede detener, porque tienen inmunidad diplomática. Y aún, es más, no solamente que tienen inmunidad diplomática, sino que tienen inmunidad legal, de tal manera que nadie les puede tocar. Y permite que barcos norteamericanos, aviones norteamericanos, comiencen a utilizar desde la estación del aeropuerto de San Cristóbal, construido por los ecuatorianos, hecho por los ecuatorianos, donde está la base naval del Ecuador, a su antojo, a su capricho. Y es más, hasta les tenemos que vender el combustible subsidiado para que se muevan sus barcos, para que se muevan sus aviones. Y no solamente eso, ahora pueden circular por cualquier parte del país y son amos y señores de este territorio en el que usted y yo nacimos y donde nosotros estamos obligados a pagar impuestos, perseguidos políticamente, sin empleo, sin trabajo, con mala paga por cualquier actividad económica, desde arrendar casas hasta vender caramelos. Por todo, usted recibe tan poco que no le alcanza para pagar los impuestos siquiera, ni los permisos, nada. Es así como nosotros hemos creado un Stalin ecuatoriano. Un Stalin que nos ha metido el cuento como lo metió Stalin. Stalin le metió al cuento a la entonces Unión Soviética, que era Rusia, más Azerbaiyán, Armenia, Kazajstán, Kazajistán, los países del Báltico, Georgia, Ucrania, todos esos eran países de la Unión Soviética. Les metió el cuento de que iban a crear una sociedad donde no habría más ricos ni pobres, donde no habría más discriminación por la raza, donde no habría más discriminación por el sexo, hombres y mujeres serían iguales, pero no se admitía a los homosexuales. Y en este concepto de hacer desaparecer a los pobres del planeta, en ese enorme territorio que era la Unión Soviética, todo el mundo se tragó el cuento. Y entonces, en verdad,
sí hicieron desaparecer a los pobres y los ricos. Todos eran iguales. Y ganaba el mismo salario el profesor que el carpintero. Yo mismo lo percibí, yo mismo fui testigo de eso. A un profesor universitario le pagaban $20 mensuales cuando yo llegué en 1992, cuando se acabó la Unión Soviética y renacía la Federación, la República de Rusia como federación, la Federación de Rusia. Y entonces un profesor ganaba $20 mensuales. Y el salario de un trabajador, de una fábrica cualquiera, que no había estudiado nada, que se había pasado toda la vida de borracho, y la otra parte de su vida haciendo el mismo trabajo monótono todos los días, ganaba lo mismo que el profesor universitario. Sí. Tampoco había discriminación para los negros, tampoco había discriminación para los blancos, los latinos, no, en verdad hizo desaparecer. Los profesores universitarios se saludaban con el carpintero de la esquina, y el hijo del profesor universitario se enamoraba de la hija del carpintero, y ahí no había ninguna discusión, no había problemas. No le decía el profesor universitario: ¿cómo te vas a casar con ese bruto, hijo de ese otro bruto? No, eso no pasaba. En realidad, sí consiguió Stalin crear dentro de la Unión Soviética un mundo donde aparentemente los pobres y los ricos no existían. Pero una vez que los pobres aprendieron a ser mantenidos del Estado, una vez que los campesinos no tenían el problema de que si la cosecha salía mala o salía buena, de igual manera recibían un salario, se vino abajo todo. Los famosos planes quinquenales eran un desastre. Los tractores sembraban miles y miles de hectáreas, formando cadenas de tractores que sembraban y cadenas de trilladoras que cosechaban. Pero esta producción antiecológica, este mal manejo de las pestes, que ahora, al ser masivas, enormes, las plantaciones empezaban por un lado y no terminaban nunca. Y entonces venían pestes horribles. Lo mismo pasó en China. Y entonces Mao Zedong les culpó a las golondrinas y mandó a matar a todas las golondrinas que podían. Y tras las golondrinas vinieron los saltamontes y las langostas, y acabaron con todas las cosechas de China, produciendo una matanza por hambre. Fue tal el fracaso económico de Stalin para 1938 que decidió culpar, lo mismo que hace el señor Noboa, a los funcionarios públicos, y comenzó a matar a todo funcionario público al que decía, luego de torturarlo, que confiese que era el responsable por la crisis económica que había vivido la población, por las hambrunas, por todas las enfermedades, por todas las catástrofes que vivía Rusia. Y no se contentó con eso, mató al 70% de sus oficiales del ejército, mandó a fusilar y mandó a 10 millones de seres humanos a los campos de Siberia a trabajar en carreteras, en construcción de ciudades, y todo en calidad de esclavos sin salario, hasta que su cuerpo resistía, y ahí los mataba. Ahí murieron 10 millones de seres humanos antes de 1938, antes de empezar la guerra. Luego, cuando empezó la guerra, puso a los rusos frente a los alemanes, y el ruso que retrocedía lo mataba otro ruso. Así que tenían que ir de frente contra los alemanes a morir, porque no había otra salida. O lo mataba un alemán o lo mataba otro ruso. Esa fue la forma como libró la guerra de Stalingrado y logró derrotarles a los alemanes. Finalmente,
expandió el comunismo soviético a repúblicas como Hungría, Checoslovaquia, Polonia, lo que se llama ahora Europa del Este, y convirtió a esos países de Europa del Este en una, se lo digo, los fui a ver, en una mierda donde el dueño del país era un dictador como Ceausescu en Rumania y la KGB. La KGB era la dueña de Alemania, era la dueña de Hungría, de Polonia y todo. Y de la KGB nació Putin, que ahora es el dueño, junto con los oligarcas rusos, que son los más ricos de Rusia, de ese enorme país. Aquí en Ecuador, nuestro Stalin no es comunista, es capitalista. Y él ya le colocó a su mamita para dirigir la Asamblea Nacional. Y a su mujercita es estrella de los noticieros. Él es el showman. Todos los días aparece con su caminadito mecánico de muñequito de cartón y con su hablar de niño lelo, pero dueño del país. Él y su familia, dueños del país, dueños de nosotros, de nuestra vida, de nuestros impuestos, dueños de nuestro territorio nacional que los está regalando a los Estados Unidos como Galápagos, dueño de nuestro destino. Ya no podemos irnos a los Estados Unidos porque su amigo Donald Trump le ha pedido la ayuda a él para evitar que los ecuatorianos puedan invadir Estados Unidos, puedan ser migrantes. Y ahora ya no solamente detienen a las lanchas que llevan cocaína, sino a las lanchas que también llevaban migrantes y todas esas empresas que llevaban migrantes a los Estados Unidos. Muchas gracias.